¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa, como siempre, de Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy ya estamos muy cerca de fin de año. Queremos platicar, ¿verdad? Queremos platicar de esas reformas laborales que se vienen para el año 2023. Y para ello, bueno, contamos con dos grandes amigos y expertos también en este tema, que de una u otra manera pues han estado durante el transcurso del año hablando sobre sueldos y salarios, entre otros temas. Para ello, bueno, si me permiten presentarlo, tenemos aquí al contador público certificado, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, mi estimado Telesforo, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto platicar con ustedes de temas interesantes e importantes. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Y pues como siempre, aquí haciendo la mancuerna con Carlos Gutiérrez. Telesforo, Juan Carlos, gracias, buenas tardes a los dos. Y pues vamos a platicar que es un tema importante, sobre todo por el impacto que va a tener para los patrones en el año 2023. Mucha gente está todavía con la resaca del Buen Fin, con el primer año de que, entre comillas, nos vamos a juntar con nuestras familias en Navidad, etcétera, ¿no? Entonces, como que no han visto el verdadero efecto que puede tener todo esto que vamos a platicar hoy. Así es. Y bueno, si les parecen, bueno, tenemos por ahí estas reformas que se vienen, bueno, que incluso hasta cierto punto son indicadores que cada año se publican en el Diario Oficial de la Federación, y que sabemos que hay que estar actualizando nuestros sistemas de nómina, nuestros sistemas de seguro social, en este caso el SUA, ¿verdad? Pero el primero yo creo que hablaríamos en ese orden del incremento al salario mínimo. A final de cuentas se esperaba un incremento, no sé, alrededor del 15%, y bueno, pues creo que fue superior al 15%, ¿no? Entonces, si les parece, sí. ¿Cómo afecta, en este caso para los patrones, qué hay que cuidar, ¿no? O sea, sobre todo porque pues hay patrones que sí manejan esas plantillas, vamos a llamarlas así, de salario mínimo, ¿no? Así es. Pues mira, yo creo que uno de los principales puntos que se estaba gestando justamente antes de que se publicara este salario mínimo por parte de la CONSAMI, que inclusive se hizo una propuesta previa por parte de los sindicatos de los trabajadores en donde proponían un 20 hasta un 25% de los incrementos, pues justamente, si no mal recuerdo, creo que la semana pasada fue cuando se publicó ya la definitiva, que fue un 20% más o menos, que si no mal recuerdo quedó en 207. Así y es. Cerca para la zona centro, ¿no? Y para la zona fronteriza quedó en alrededor de 280, no es cierto, 300 y tantos, 314 pesos, ¿no? 314 pesos, entonces han sido incrementos interesantes e importantes. Si tú me preguntas cuál va a ser el impacto y que lo deben de medir, y que yo creo que ahorita que ya tiene la publicación, es cuál es el presupuesto para el siguiente año en cuestión de todas aquellas empresas que utilizan el salario mínimo como pago, como remuneración, ¿no? Que desde mi punto de vista creo que son pocos los sectores, sin embargo todavía hay población que sí sigue ganando el salario mínimo. ¿Y cuál va a ser el impacto para el patrón? Pues evidentemente que en su nómina, si hoy venía pagando 100 pesos, pues evidentemente va a tener que pagar ahorita 120 pesos más o menos, ¿no? Con ese incremento del salario mínimo. Entonces tendría que empezar a ver el tema de los costeos, el tema de si con el mismo personal va a salir o qué es lo que tiene que hacer en cuestión de los ingresos, porque pues esos 20 pesos, ¿quién los va a absorber, no? Que ya platicábamos en algunas otras charlas, en algunos otros foros, que regularmente lo que hace el empresario es trasladar el costo a los productos o a los servicios que da. Entonces, pues prácticamente si yo incremento los salarios y a la vez el empresario incrementa el costo de los productos, pues ¿qué es lo que hace? Pues tenemos el efecto que tenemos en este año, ¿no? Inflaciones bastante altas porque los costos y los gastos son bastante altos en tanto en los productos como en los servicios que se proporcionan, y pues prácticamente ese efecto que le quiere dar el gobierno de tener un salario digno en donde puede ser utilizado para la educación, para calzado, para comida, pues prácticamente no alcanza por los incrementos a los cuales se ve pues de alguna forma obligado el propio empresario, ¿no? Entonces creo que esos serían mis comentarios de primera instancia, mi estimado Telesforo, y pues para que le demos la voz al buen Charlie. Perfecto, sí, pues muchas gracias. Ese diario oficial que ya fue publicado es del 7 de diciembre. 7 de diciembre pasado. ¿No? Sí. Para que todos nuestros amigos tomen en cuenta que esa publicación es importante. Ahorita hablabas de la zona centro.
En el diario oficial se maneja como la zona libre de la frontera norte, que es prácticamente toda esa zona fronteriza de estados en el sur como en el norte, ¿no? Y que tienen un salario pues, incluso mucho mayor, claro, mucho mayor que el del resto del país, fíjate que así le llaman, el resto del país. Y en el resto del país pues, son la mayoría de los estados, ¿no? Ha de haber 4 o 5 estados en la zona libre de la frontera norte, y en el resto del país pues tenemos los demás estados. Y de ahí partimos como bien lo dices, o sea, hoy va a quedar en ese salario de 207.44, así es, cuando estaba en 172.87. Entonces, si numéricamente detectamos o determinamos esa diferencia, eso es por cada día, ¿no? El claro. incremento. Entonces, de 172, pues échale 18 pesos para llegar a 200, más 7, como 25 pesos es el incremento diarios, y 25, pues por los 30 días son 750 pesos ahí. Así es. O sea, numéricamente, ¿no? Entonces, pero eso es nada más en la cuestión de la paga, del salario. Claro. Pero si lo vemos aunado a lo que es el aguinaldo, o sea, también ese incremento que se le está dando ahorita, también le va a pegar al aguinaldo, a la prima vacacional y a todas las demás remuneraciones, porque si la cuota diaria es la base de los salarios, la cuota diaria es la base de las contribuciones y de las prestaciones, entonces en automático, incluso los 12 días por año de la prima de antigüedad. O sea, cuando hablamos de salario, pues aumentó bien poquito, no le exageren. Se hablaba de que la Coparmex incluso también proponía el 25%. Dije, no, pues la verdad que con el 25% se va a complicar más el asunto. Fíjate que ahorita 2 cosas importantes que se me vienen a la cabeza, ¿no? Uno, hoy es 19 de diciembre, hoy prácticamente es la fecha límite, si no mal me recuerdo, para el tema del pago del aguinaldo, ¿no? Correcto. Así es. Y fíjate que lo que me he encontrado hoy en el tema del aguinaldo, por lo menos dos empresas no tienen para pagar, no tienen flujo suficiente para pagar el aguinaldo. ¿Cuál es mi recomendación para todas aquellas empresas, previendo obviamente el incremento que bien comentas del siguiente año, ¿no? Que lo vayan provisionando o que lo vayan pues acumulando en el tema de los acreedores, si quieren ahí, que lo vayan apartando con el ánimo de que cuando llegue diciembre, pues nada más les falte un solo mes por devengar a los propios trabajadores y se pueda hacer el pago y no anden a las carreras o consiguiendo préstamos o consiguiendo o cobrando o queriendo hacer ciertas cuestiones, porque creo que eso es a veces lo que genera incertidumbre dentro de los trabajadores y lo que te puede generar un cierto malestar. Entonces, ahí nada más como tip, y te digo porque me ha pasado ahorita con el tema del flujo de efectivo, no tienen dinero y pues obviamente ahorita andan a las carreras para pagar. Entonces, y tú te sabes cuáles son realmente de alguna forma las multas o las consecuencias que se tienen por no pagar el aguinaldo como tal, ¿no? Entonces, tema importante porque al final del día este incremento del salario mínimo que comentas, pues va a tener repercusiones, como bien comentas, para el siguiente año, ¿no? Entonces, ahí nada más como comentar, mi estimado teléfono. Adelante, Carlos. Fíjate que en ese sentido sí es importante recordar una situación, ¿no? Tomando datos de que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer, previo obviamente que se autorizara el incremento de salario y todo, se decía, y ahí mencionaban, que del total de 50 millones de personas que trabajan por sueldos de salarios, básicamente las que reciben una remuneración de salario mínimo son solamente el 14% de esos 50 millones. Es decir, estamos hablando más o menos de unos... 5 mil millones, ¿no? Más o menos. Como 5 millones, algo así. Sí, 5 millones, sí. Y los demás, los 45 los más restantes están por encima. Así del sean 10 salario pesos, mínimo, pero están por encima del salario mínimo. Sí. O la informalidad. O la informalidad, que esa es la otra parte. Lo que pasa es que los datos que daba la Secretaría del Trabajo eran puro trabajo formal. Ya si contamos la informalidad, pues bueno, es otro boleto, ¿no? Dale. Sí. Sin embargo, hay que recordar que el verdadero incremento del salario mínimo no fueron los 34 pesos que se reflejan en el número. O sea, el verdadero incremento fue nada más un incremento del 15%. ¿Y de qué fue la otra parte? Porque tú lo dijiste bien claro, Juan Carlos. Fue un 20 y tantos, o sea, le tiraban un 20%. ¿De dónde salió? Recordemos que en el año de 2014 empezó el famoso MIR. MIR, exactamente. Entonces el MIR básicamente lo que viene a hacer es a recuperar el poder adquisitivo que en su momento
el salario mínimo fue perdiendo por no avanzar lo suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de repente no entiende qué es el MIR, o sea, no entiende el MIR para qué sirve. O sea, dice, bueno, ok, yo leo el decreto y veo que dice que de incremento tal porcentaje, pero si yo le aplico al salario anterior, ese porcentaje no me da. Y luego dice que un MIR, y el MIR, ¿qué tenemos que hacer con él? Por ejemplo, el MIR promedio que se ha venido manejando en los últimos años ha sido de un 9%. Han andado oscilando del 8 al 9, 9,5, por ahí ya se han dado en los últimos años. Entonces, realmente el MIR, por los problemas inflacionarios que se presentaron por tema pandemia, se quedó por debajo de lo que era. O sea, el proyecto del MIR era que el MIR terminaba en el año 2022. Es decir, se supone que este año 2022 era el último año de MIR. Y digo era porque todo lo que pasó ya no va a ser el último año de MIR. Seguramente vamos a ver por lo menos 2 años más de MIR. Claro. Entonces, ese es un tema importante que tenemos que cuidar porque los patrones, como bien lo dijiste hace un momento, ¿no, Juan Carlos? Tenemos que ver que el patrón dice, oye, es que ¿sabes qué? Pues, ahorita ¿de dónde saco para pagar aguinaldos? Entonces, uno, la economía va a entrar ahorita en un periodo de recesión, ¿sale? Entra ahorita en un periodo de recesión y no porque sea malo, o sea, es un periodo de recesión correcto, porque recordemos que cómo mantuvieron muchas economías, entre ellas la de México, a flote la economía durante el periodo de pandemia. Emitieron circulante. Simplemente mete la mano a tu bolsa, Juan Carlos, y cuántos billetes o cuántas monedas de fecha 2022 encuentras. Muchas. Sí. O sea, encuentras un montón de moneditas de 10 de año 2022 nuevas. Entonces, ya está programado y así está anunciado por el Banco de México que a partir de esta quincena, es decir, de la segunda quincena de diciembre, hasta lo que va a ser el 31 de marzo, va a comenzar a retirar dinero de la economía. Entonces, esta situación va a agravar un poquito este tema que estábamos hablando económico por el impacto del salario mínimo, debido a que tengo que pagar un poquito más. Sea como sea, tengo que pagar un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a los que traían salario mínimo actual estaban en 5,000 pesos, pero se van a pasar a casi 6,300. Son 1,300 pesos más por trabajador, pensando en que pagaras mínimo. Sí. Entonces, al haber menos circulante en la economía, eso va a provocar que tu cobranza se empiece a retrasar. Y si la cobranza se empieza a retrasar, tarde o temprano te va a alcanzar eso en el flujo de efectivo para decir, ¿y ahora cómo pago nómina si no tengo flujo de efectivo? Sí, claro. Y es uno de los grandes puntos que tenemos que cuidar. ¿Por qué? ¿Cómo lo disfrazó el Banco de México? Que ese es un tema muy importante que nosotros tenemos que cuidar. El Banco de México lo disfrazó diciendo, es que vamos a retirar de la economía los billetes viejos. ¿Qué dijeron? A ver, el billete de 20 pesos de Benito Juárez va para afuera. Sí. El billete de 50 pesos de Morelos, bueno, de Juan Gabriel, va para afuera, ¿no? Okay. El billete de 100 pesos del Bicentenario va para afuera. El billete de 500 pesos de Zaragoza va para afuera. El billete de 1,000 pesos de Miguel Hidalgo va para afuera. Entonces nos lo están vendiendo por el lado de te voy a cambiar los billetes para que ya tengas de los billetes nuevos. Pero no, o sea, en realidad es este programa que ya traen de empezar a retirar dinero de la economía y que pues obviamente esto tarde o temprano va a repercutir. Y no nada más en temas de salarios, o sea, va a repercutir en pago a proveedores, va a repercutir en pago de impuestos, va a repercutir en pago de créditos, etcétera, en todo, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tienen que hacer los patrones? De entrada, pues obviamente por el tema del incremento del salario mínimo tienen que ajustar sus presupuestos. Que yo estoy seguro que más de uno ya tenían esta previsión de un 20-25%. Sí. Pero tienen que ajustarle ahora, amarrar el cinturón para saber a qué créditos se aventaron. Porque hay algo bueno también dentro de todo esto. Digo, no todo es malo. Claro. Hay algo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que Banco de México ya empezó a desacelerar las tasas de interés. Sí, claro. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo créditos y mis créditos están a tasa variable, por ejemplo, que lo contraté a un TIE más 10 o lo que haya sido, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Al bajar la tasa del Banco de México, la TIE baja y mi interés baja. Pero, aquí viene la contra, el pero, empiezan las presiones al tipo de cambio. Y entonces, es todo un juego. O sea, tú bien sabes, Juan Carlos, que esto de la economía es un juego, es como un juego de ajedrez. Tienes que empezarle a mover tus piezas para que no te pegue en este caso. Y mover las piezas adecuadas va a garantizar que tengamos el dinero para los trabajadores. ¿Por qué? Porque a esto agréguenle el tema de salarios mínimos generales. Porque todos decimos, ¡ay, el salario mínimo! Pero, por ejemplo, un cortador, sí, claro, un pailero,
que quedaron ya, o sea, fueron salarios que quedaron por encima de los 215, 220, 230 y dices, ay caray, pues ya empieza pesa, a pesar, sí, ya empieza claro. a pesar, ¿no? Entonces son esos elementos los que tenemos que ir viendo porque la base es el salario. O sea, del salario empezamos ahí y de ahí empiezan a derivarse todos los efectos. Ya, como bien lo decías tú, teléfono también tú, Juan Carlos, aguinaldo, prima vacacional, comisiones, tiempos extras, cuotas patronales, impuestos sobre nómina local, impuestos sobre la renta del trabajador, Impuestos sobre nómina. impuestos sobre nóminas, entre otros. Y eso le va a impactar de sobremanera a todos. O sea, son piquitos, pero acuérdate que dice el dicho, de gotita en gotita, pues se llena el cantarito, ¿verdad? Entonces ya cuando de repente veamos esas gotitas, pues ya va a ser un incremento bastante fuerte en el presupuesto. Y obvio, el empresario no lo va a poner de su bolsa, ¿verdad? Claro, no. Lo va a repercutir. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos en qué es lo que vamos a tener que hacer, porque siempre un incremento de salario mínimo, aunque el Banco de México diga lo contrario, siempre un incremento de salario mínimo siempre trae un ajuste a la canasta básica. Seguro. Siempre. Sí. Y eso pues va a ser increíble. O sea, por ejemplo, Juan Carlos, yo que soy mandilón, Ok. pues me llevan al súper, ¿no? Entonces, Nada más pagas. Sí, nada más pagas, exactamente. No nada más tú, varios de aquí de KDF. Sí, ¿verdad? Entonces, a principio de año, más o menos la cajita de huevos, la que trae 12, 18, no me acuerdo cuántos trae, costaba en promedio 40 pesos. Ahorita esa misma cajita de huevos 52, cuesta 80 y 60. tantos Sí, pesos. O sea, casi el doble. Pero es el orgánico, ¿no? ¿O te equivocaste? No, es el común y corriente, el Porque San Juan. hay un orgánico, San ¿no? Juan. Hay un orgánico. No, ese está todavía más caro. Libre de pastor. Ese para fifís. Sí. Pues sí, efectivamente, creo que para ir resumiendo en y concretando, creo que sí, el salario mínimo lo que tienen que hacer nuestros amigos es empezar a hacer sus corridas ya desde ahorita, ¿no? O sea, actualizar su sistema de nóminas para poner el nuevo salario. O sea, ya no es 172.87, ahora va a ser 207.44 para los que son de aquí de la Ciudad de México, claro, específicamente, ¿no? Eso y ver qué tanto les va a dar de incremento, porque ahí van a notar un incremento automático. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que ese salario base, que era el que antes era 172.87, hay que presentar un aviso de aumento, de aumento de salario ante el Seguro Social. Claro. Si no lo haces, el Seguro Social lo hace de oficio. Ok. ¿No? ¿Por qué digo esto? Y aquí viene un tip muy importante. Porque el salario que estaba en 172.87, algunos utilizan un número arriba con tal de retenerle al trabajador, ¿no? O sea, haz de cuenta que vamos a ponerle 200 pesos. Y ya con 200 pesos ya le retienes impuesto sobre la renta, cuota de obrera al trabajador. Pero esos 200 hoy quedaron por abajo de los 207.44. Entonces, se va a tener que hacer en automático el ajuste. Y entonces ahí es donde les digo, pongan atención, porque si no lo haces el 31 de diciembre apenas de este año, ese es un tip muy importante, en automático el Seguro Social lo va a hacer el 1 de enero. A 12 días estamos de... Así es. Okay. Entonces es algo que nuestros amigos deben tomar en cuenta. No olviden que el día 31, sí, porque debe ser un día hábil inmediato anterior. Ok. ¿No? No Que sé si si el cae, 31, ¿no? no sé si el 31 es No es cierto, 31 cae sábado. Ajá. Entonces Ok. el día viernes se tendría que hacer la modificación. el viernes 30. Ok. Ok, el viernes 30, desde muy temprana hora, desde las 8 de la mañana, puedes empezar a presentar tus avisos de modificación de salario, ¿sí? Por la antigüedad y todo eso. Vamos a pensar, siendo claros. Pero nada más con los que traigan salario mínimo. Nada más con los que traen Sí, el salario claro, mínimo, sí. así es. Ya después hablamos de todos los demás. También se va a presentar aviso de modificación, ¿eh? Claro, sí. O sea, vamos nada más, ahorita estamos hablando de los que tienen salario mínimo, para no salirnos del Ok. contexto, ¿sí? Entonces, un trabajador ya tiene conmigo laborando 5 años y gana salario mínimo. Hoy en día gana 172.87 más el factor de integración de 5 años. Claro. ¿No? Entonces, obvio que ahorita lo que tienen que hacer es presentar, calcular su nuevo salario base de cotización con 5 años y ojo, ahí hay que meterle la reforma de los 12 días. Exacto. Ok. Entonces, hay que estar, pero digo,
A nuestros amigos por ahí, pues les vamos a tener las buenas noticias. En lo particular, si ustedes me acompañan, vamos a dar ahí unas cápsulas de cómo se debe integrar el salario base de cotización para los de salario mínimo. Claro. Con esa reforma del incremento y esos 12 días que se le van a aplicar, porque ¿es a fuerzas o a fuerzas? ¿Ya Sí, tienes claro. tú el factor, por ejemplo, del cálculo con Sí. prestaciones mínimas? Más o menos en cuánto queda el factor. Mira, el nuevo salario 1.0450. el nuevo salario base de cotización que te va a aceptar el Seguro Social, el mínimo, Ajá. son 217.67. Ok. O sea, ¿de dónde llegó este resultado de 217.67? Es el salario diario, que es de 207.44 más un día proporcional de aguinaldo, Así es. más un día proporcional de la prima vacacional sobre 12 días de vacaciones. Claro. O sea, yo ya me estoy adelantando a decir, amigos, tienen que tomar en cuenta que estos 217.67, porque además se redondea a 2 dígitos. Ok. ¿Sí? Entonces, este importe que lo estoy comentando, el Seguro Social lo va a dar a conocer, o en el mismo ITSE, tú no vas a presentar avisos de salario menores a esto. Así Sí, es. claro. ¿Sí? Sí, Forzosamente debes hacer ese procedimiento. Claro, yo ahorita digo, nada más estoy dando el importe, ¿no? 217.67 es el salario base de cotización mínimo con el que debes afiliar a un trabajador. Así es, de ahí para arriba todos, ¿no? Así Así es. es. No te Bueno, aceptan. salvo el de jornada zona reducida o zona fronteriza. semana reducida. Y Bueno, semana- también. Ujú. Ahí sí te permiten 207.44 porque además es algo bien importante. Así es. Si tú tienes trabajadores que laboran, ejemplo, 2 días a la semana Sí. y ganan, ejemplo, el salario mínimo, ¿sí? Ahorita 172.87. Vamos a pensar que para enero van a ganar los 207.44 por cada día. Entonces hay un procedimiento en la semana reducida, porque nada más estás trabajando 2 días por semana, hay un procedimiento para que esas remuneraciones más tus prestaciones los dividas entre 7 y te va a quedar por abajo del salario mínimo. Ok. En ese sentido, quien tenga trabajadores que laboren semana reducida o jornada reducida, que por procedimiento les dé menos de un salario mínimo, ahí sí el mismo ITSE, ¿verdad? O sea, lo hemos probado y comprobado, el mismo ITSE o en el Seguro Social, tú llegas con tu aviso de afiliación con 207.44 y te lo deben aceptar. Aunque diga en ventanilla, no, es que el salario mínimo que estamos aceptando es este de 217.67, tú dices no, porque este es para un Jornada régimen reducida, ordinario, sí, ordinario. ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es un régimen especial, jornada Claro. reducida, semana reducida. Así Digo, es. también lo aclaro, porque en todo eso tiene que ver el famoso salario mínimo. Sí, Claro. claro. Sí, efectivamente, digo, yo creo que hay tip súper importante el hecho de que a veces nos esperamos todavía hasta el mes de enero para mandar justamente las correcciones, ¿no? Entonces, pues ahí la fecha límite sería el día viernes 30 de diciembre, hacer las correcciones del salario mínimo e incluir el tema de los días de vacaciones, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿sale? Así es. Es que, y lo digo claramente porque cada año me consultan. Me dicen, oye, fíjate que quiero presentar mi aviso de modificación de salario porque el que me pusieron ahí en el ITSE. En el ITSE, Ajá. no es. En la liquidación. Porque sí. le falta considerar la antigüedad del trabajador. Ok. Y luego, ¿qué hacemos? Pues preséntate un aviso de modificación con fecha del día 2 de enero. O sea, es la única solución, Así pero es. ya tienes contingencia por un día, mínima que es, pero ya tienes contingencia por un día y no debería pasar. Ok. Entonces, porque si ahorita en este caso vamos a pensar de un trabajador de 5 años con un salario de 207.44 se te va a 223 pesos y tú no presentaste el aviso de modificación el día 30 de diciembre, el Seguro Social dice, bueno, pues yo, mi sistema en automático, 207.44 más la parte del aguinaldo proporcional y prima vacacional, me da 217 y así te lo registra. Ok. Y entonces ya no puedes hacer nada, o sea, con fecha primero, para evitar esa contingencia, pues anticípate y el día, o sea, ya desde ahorita empieza a hacer tus corridas. Las corridas, claro. De el nuevo salario base de cotización. Pero fíjate Perfecto. que en ese sentido hay un bemol que yo creo que mucha gente no está, bueno, más que mucha gente, más bien que el Seguro Social vamos a tener que ver cómo va a responder en ese sentido. ¿Por qué? Porque ¿estás de acuerdo que con lo que hoy nos dice el artículo 2º transitorio del proyecto de decreto de vacaciones dignas, dice que al momento de la entrada en vigor del decreto, básicamente se le tiene que dar el beneficio directo ya de las nuevas vacaciones a cualquier contrato vigente? Entonces, partiendo de esa base,
¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo entré a trabajar contigo en un mes de octubre, supongamos un día 1 de octubre, pues hay un periodo que va del 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Correcto. Donde voy a tener vacaciones, por ejemplo, fuera de 2 años de 8 días, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 1 de octubre de 2023? Es un periodo en el que se supone que me tocan, ya con el nuevo decreto me tocarían básicamente 14 días. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchos decimos, pues ¿sabes qué? Pues bueno, a partir del 1 de enero, que es cuando entra en vigor, presenta tu modificación, como ya lo acabas de decir, ¿no? Dices, está padre. Y el día que llega el día 1 de enero de 2023, te voy a dar tus 14 días. ¿Por qué? Porque obviamente atendiendo a lo que nos marcan los artículos 17 y 18, Ley Federal del Trabajo, dice, vete a la interpretación que más beneficia al trabajador, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en ese punto? Te voy a dar 14 días cuando en realidad no devengaste totalmente 14 días, porque una parte está devengado una hecho, proporción, ¿verdad? sí, claro. Entonces, ese punto hay que tratarlo con mucho cuidado los patrones, porque al momento de que de que llegue el trabajador y diga, oye, Juan Carlos, ¿me das mis vacaciones? Y Juan Carlos, como es buen patrón, pues va a decir que sí, ¿verdad? ¿Verdad que me vas a decir que sí? Pues vamos a ver. No, digo, ya está más que listo que por lo menos las que pueden ir corridas son 6 y de ahí Claro, ya sí. tienes que pactar tú con el patrón Ya cómo va a ser, sí, ya sí. cómo va a ser las siguientes, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí, o sea, de cajón si van 6 seguidas, si es que así lo quiere el trabajador, y los otros 6 días, pues ya tú vas a ser de común acuerdo con él, ¿no? Y eso se acaban fácil, ¿eh? Porque cuántas veces llegan los trabajadores y, oye, Telésforo, fíjate que voy a ser padrino allá en mi pueblo. Que fíjate que creo que mucho hoy se va a restringir, digo, y espero que no sea así, en el tema, por ejemplo, que en el tema de Semana Santa les daban los días. Ey. Por ejemplo, en temas, no sé, para algunos patrones que, por ejemplo, daban el 12 de diciembre. Peregrinaciones. Cosas de ese tipo, creo que los van a empezar a restringir por el tema de las vacaciones y por el número de días que se tienen. Entonces, ojo, porque al final del día, creo que sí va a haber 12 días de vacaciones, pero también de este lado se va a restringir ciertas cuestiones a las cuales se tenía, pues, de alguna forma, ¿cómo le podríamos llamar? La regularidad de poder tomar esos días que, aunque no eran obligatorios, los daba el patrón, ¿no? Entonces, algunos. Fíjate, Juan Carlos, yo lo veo al revés. Okay. ¿Por qué yo lo veo al revés? Digo, no es ir en contra, pero yo, No, está bien. Mi punto de vista es al revés. Sí, ok. O sea, yo creo que más bien lo que van a hacer los patrones es, ahí te van tus 6 días corridos. Oye, y que el jueves y viernes santo, a cuenta está. de vacaciones. Sí, claro. Oye, que el Día de Muertos, a cuenta de vacaciones. Oye, que el 12 de diciembre, a cuenta de vacaciones. Es decir, básicamente mi perspectiva es que realmente esos días adicionales después de los 6 los van a utilizar para los días que les llamamos de costumbre. Sí, claro. O sea, es como oficializar, digámoslo así, sin ser así, esos días de O costumbre. sea, ya llevas 3, ¿eh? Ya llevas ¿sí? 3. Sí. Y pueden ser más, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, pueden ser más, ¿no? Digo, que, por ejemplo, también, fíjate, en el tema de las vacaciones, ya pasándonos ahorita ya al tema, poquito que ya entró Carlos, al tema de las vacaciones, a mí se me ocurre que inclusive a lo que le llaman el salario emocional, que por ejemplo les dabas el día del cumpleaños o el día de la mamá o el día del papá, pues de igual forma entonces lo van a empezar a tomar de esa forma. Digo, son suposiciones, pero al final del día, ¿dónde lo vas a empezar a regular? Pues en un reglamento interno de trabajo y con ciertas características, ¿no? Que puede ser inclusive lo que pueda hacer el patrón, ¿no? Pero bueno, ahí son Fíjate, ideas. Juan Carlos, que no puede ser el reglamento interno. O sea, por tema de Ley Federal del Trabajo no puede ser el reglamento interno. ¿Por qué? Ver, pues recordemos que la Ley Federal del Trabajo en el 25, fracción novena, nos dice claramente que para todo el tema de lo que es ya la Otras contratación, situaciones de trabajo. en el 25, fracción 9, dice que otras convenidas. Y en cómo quedó el proyecto de decreto, en lo que ahora va a ser el último párrafo del artículo 78, dice, Sí. y lo dice bien claro, dice, a ver, 6 corridos y los demás a potestad y de común acuerdo De entre patrón y conveniencia, sí, de trabajador. los dos, sí, claro. Entonces, si lo metemos en un reglamento interno, se entendería como una definitividad.
Ok. Y podría entenderse una violación a los derechos laborales del Sí, trabajador. no, porque puede ser que tienes toda la razón. Ahí sí, digo, ahí completamente de acuerdo, porque al final le vas a condicionar para cuándo lo pueda tomar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, a lo mejor, digo, para fines prácticos sabemos que va a ser así como tú dices, Juan Carlos. O sea, también hay que reconocer, o sea, para fines prácticos va a ser así. Sin embargo, tenemos que disfrazarlo, o sea, tenemos que hacer los convenios, por ejemplo, con el trabajador de, a ver, vas a tomar los 2 días en Semana Santa, y vas a tomar otros 2 días en Día de Muertos, y vas a tomar el 12 de diciembre, o sea, casi como que fírmale o pues ahí tú sabes, mi chavo, ¿no? Pues es que, como bien dice, ¿no? Tú sabes realmente para cuándo, como trabajador, cuándo necesitas los días y cuándo los vas a ejercer, ¿no? Adelante, mi estimado pero Telesforo. digo, la verdad, creo que aquí quiero participar en ese sentido de decir que las cosas se pueden hacer bien. Claro. ¿Verdad? Para que no haya conflictos, haya malos entendidos y todo eso. La ley es muy clara, la ley del trabajo. Y hay quien me dice, no, es que, claro, la ley no lo va a decir todo. Pero como bien, si ya cuando nos metemos a artículos, hay un artículo 17 de la ley del trabajo, ¿no? Lo que no esté dispuesto en la Constitución, en los reglamentos, en los códigos, se utiliza supletoriamente la costumbre, la equidad, la analogía. Claro. Para efectos laborales, ¿no? Pero creo que ahorita, si nuestros amigos quisieran un tip bueno, se llama constancia de antigüedad. Sí. Ok, sí. Ahí tienes, o sea, para dejarlo en claro, no lo metas dentro del contrato, ¿verdad? Nada más ahí vas a hablar de que las condiciones de trabajo van a ser estas, ¿sí? Y en materia de vacaciones, lo que se disponga y se llegue a un acuerdo, claro, entre trabajador y patrón mediante la constancia de antigüedad. Y ahí en la constancia de antigüedad, para que en un dado momento, porque es una obligación patronal, que es algo que también nunca se había hecho. Por aquí ya se empezó a compartir una constancia, por medio de CADEFI, una constancia simplemente para que sepan cómo es, ¿no? Sí, la estructura, en ¿no? El artículo tal y tal de la ley del trabajo, ¿sí? Y ahí es donde vienen, o sea, cuál es la fecha de aniversario del trabajador, de cuántos días va a disponer. Ahora lo importante es saber esta mecánica de cálculo en 2 partes, ¿no? Lo que decías, unas vacaciones de X fecha al 31 de diciembre y otras del 1 de enero al día en que cumple aniversario. Entonces, en función de esos días, tú tienes que manifestar, oye, tienes 22 días de vacaciones ya con este régimen transitorio, vamos a llamarle así, claro, ¿no? Tenías a lo mejor 18 días conforme la ley que tenemos vigente ahorita, y conforme a la nueva ley, con las nuevas vacaciones, pues te va a dar a lo mejor un 22, o sea, te daban 26, pero no, ni es una ni es otra, te van a dar 22 días. Entonces en ese momento ahí debes decir qué tiempo tienes para disfrutarlas, y ahí llevar esa bitácora, claro, para que el trabajador, digo, yo en su momento me acuerdo de un patrón que era así, llevaba toda una bitácora en, o sea, presente por solicitud, o sea, usted tiene todo este periodo, dígame qué días va a tomar usted vacaciones. Claro. Y metían la solicitud y estaba autorizada, y el día de mañana cuando alguien reclamaba, ahí estaban los papelitos, el papelito habla. Sí, los documentos donde te hacen la requisición de entonces, las vacaciones. Yo creo que aquí la solución va a estar en esa constancia de antigüedad que establece el artículo 79 de la Ley del Trabajo como una obligación del patrón hacia los trabajadores para efectos de las vacaciones. Ok. ¿No? Sí, digo, muy probablemente, como bien comentas, es en el tema de la constancia para reconocer realmente cuántos días son los que va a poder tomar. Así como tal. Y ya de ahí que vayan, pues vamos como un historial viendo qué días sí se tomaron a cuenta de vacaciones, claro, y qué días fueron ausentismo no justificado. Que fíjate, la verdad es que, por ejemplo, muchas empresas dan a veces días de descanso más de los que da la propia ley, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, en las escuelas, ¿qué es lo que hacen las escuelas? Pues sabes que los periodos de vacaciones de los niños se van de vacaciones del maestro, sí, claro. No tienen problema, ¿no? Son muy pocas las empresas realmente que se van a encontrar en una contingencia con el tema de vacaciones y demás, ¿no? Pero ahí está una buena opción para el tema de las vacaciones como tal, ¿no? Que digo, en el tema de las vacaciones, esas vacaciones se van a ver afectadas para este año justamente con el tema de la prima vacacional, ¿no? Sí. Digo que de primera instancia el cálculo de la prima vacacional ya no va a ser sobre los 6 días, por ejemplo, para el primer año de trabajo, ya va a ser mínimo sobre 12. Claro. Y va a incrementar el porcentaje, que hasta el momento no se han promulgado o no se han estipulado si va a haber un monto mayor de exención.
¿no? Entonces, digo, pues ahí sí, en ISR va a generar recaudación, ¿no? En tema de impuesto a la renta va a aumentar, ¿no? Entonces, sí hay un aumento, por ejemplo, en el tema de días de vacaciones, pero también con cierto efecto, ¿no? El que es el defecto fiscal. ¿Por qué? Porque justamente la exención puede ser que se vaya a quedar un poco corta y va a haber un poco más de recaudación en temas de impuesto sobre la renta. No puede, se va a quedar corta, Juan Carlos, sí. Es un hecho. Sí, claro. Sí, definitivamente, aunque hay una buena noticia, ¿sí? Digo, ya estamos hablando de chile, mole y pozole, digo, sí, claro. Le entro al quite también. Las tarifas del impuesto sobre la renta se van a actualizar para el año 2023. El 9 de diciembre salió el índice nacional de precio al consumidor correspondiente al mes de noviembre. Okay. Y en ese índice ya rebasamos el 10% que regula el artículo 152. Del 2020, que fue la última actualización, sí. Al día de hoy ya rebasamos, al día 9 de diciembre, ya rebasamos el 10%. Quedó en 15.75 la inflación. Digo, inflación de acuerdo a esa canasta básica que es un indicador, no es la realidad, ¿no? Luego entonces, todos nuestros amigos tendrán que actualizar sus tarifas. Claro. Digo, yo en lo particular ya las actualicé. Las actualicé ¿para qué? Para empezar a hacer las corridas 2023. Claro. ¿Sí? O sea, todo eso me lo permite la ley y lo dice la ley, ¿no? Claro. Artículo 152, cuando se rebase la inflación en un 10% acumulada en un año, vas a tener que actualizar las tarifas. Así es. Sí, del artículo 96. Ok, ya salió el índice, ya rebasamos el 10%, ya lo que hice fue esas tarifas que teníamos de hace 2 años, las actualicé al día de hoy. Y eso me da como resultado una disminución en el impuesto sobre la renta. A retener, ¿no? Porque a veces tiene la mala concepción de que así es. Aumento de tarifas o el ajuste de las tarifas va a haber aumento de impuestos. No, digo, de hecho el aumento o el ajuste es justamente para evitar los efectos que bien comenta el contador teléfono, ¿no? En donde, ok, a ver, un ejemplo, ¿no? Si yo me sitúo entre un límite inferior, porque recordemos que la determinación de impuesto sobre la renta para personas físicas es de manera progresiva y dependiendo de los ingresos que vayas teniendo, si tú te encontrabas posiblemente en un rango, al momento de hacerlas más amplias, puede ser que subas de rango y la tarifa sea menor y sea menor la retención, que es lo que se busca básicamente, ¿no? Sí, claro. Por eso es de que los ajustes se tienen que realizar. Y ojo, la recomendación también, tanto para trabajadores como para aquellos que están en la parte de recursos humanos, es hacer la corrida y ver si estamos reteniendo de más o estamos reteniendo de menos, sí, claro. ¿no? Porque después el problema viene en algo que también tú eres experto para poder hacer justamente ese tipo de cálculo, ¿no? Que es el ajuste anual, ¿no? Pero sí. Al final del día... Y en el ajuste mensual, o sea, hay quien luego actualiza sus tarifas hasta el 31 de enero. Claro. Por eso ahorita les quiero dar esa noticia de que, ¿saben qué? Yo creo que el Día de los Inocentes, el día 28, se van a publicar. Sí, seguro, ¿sí? Seguro. Y esas tarifas, digo, es nada más para que estén atentos y no digan, es que yo no sabía que ya se habían actualizado las tarifas. O sea, se van a actualizar. Yo creo que en la otra semana más tardar ya se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y te pongo como ejemplo, un importe de 10,000 pesos, mensuales. Ok. Tienen una retención de 833. 2022. 833. ¿Cómo va a quedar? Para 2023? Esos mismos 10,000 pesos se les va a retener un impuesto de 770 pesos. Baja 50 menos. 30 pesos, ¿no? Más o menos. 50. Sí. ¿50 pesos? Sí. Okay. Así es. Y así en cada uno de los casos, digo, está el de, digamos, ahorita para un caso de, vamos a ponerlo uno más alto, 100,000 pesos. Ok. 100,000 pesos, que yo los tengo en importes y en porcentajes. 100,000 pesos ahorita para 2023 va a quedar en un 24.59%. O sea, es decir, de 100,000 pesos en 2023 vas a retener solamente 24,586 pesos. Lo que, 24,586, ¿no? Lo que en el año, vamos, ahorita en diciembre, son 25,595. 1,500 pesos más o menos. Así es. Un buen dinerito. Así es. Sí. Entonces, obvio que a quienes más beneficia es a los que ganan más. Claro. Sí, claro. Mientras más alto el salario, sí. Esta actualización beneficia más porque es progresiva. Quien gana más le beneficia más. O sea, 2,000, 3,000 y así sucesivamente. Imagínate el que gana, no sé, que gana simplemente 100,000 pesos. Pues ya, 1,500 pesitos son muy buenos. Claro. Por 12 meses son 18,000.
Así es. ¿no? De ahorro que va a tener en no pagar impuestos. Y claro, como su salario está por arriba del mínimo, no tienen problema. Claro, pero mira, aquí en este tema del incremento de la actualización de las tarifas, como siempre, los que van a terminar pagando los platos rotos son los de los primeros 3 rangos de la tarifa. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo ganaba salario mínimo en el 22, probablemente pues voy a seguir ganando el salario mínimo en el 23, nada más con el nuevo salario mínimo. Si tú haces cálculos, dice salario mínimo actual con salario mínimo 23, ahí es al revés, ahí sale perjudicado el trabajador. En lugar de ahorrarse dinero, pues obviamente le va a generar un mayor pago de impuestos. Pero esto no es derivado de la actualización de la tarifa. Esto es derivado de un movimiento maquiavélico que en su momento se hizo en el año de 2013. Cuando se abroga la ley del impuesto sobre la renta en el año 2013, recordemos que el antiguo artículo 113A, que es donde venían las tablas del cálculo de salarios, pues técnicamente lo que hicieron es tomaron la tabla del subsidio al empleo y la aventaron a disposiciones transitorias. La aventaron al artículo 10º transitorio. Entonces, cuando tú haces la lectura del artículo 152 en su último párrafo para saber cómo se actualiza la tabla, nada más dice, vas a actualizar la tabla del artículo 96 y la de este artículo. Y la del subsidio no se actualiza. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, un juego maquiavélico que está ahí y que es parte de dónde van a sacar la recaudación, ese incremento que la ley de ingresos habla del ISR, una parte muy buena va a salir de los trabajadores y por desgracia de los de salarios Mínimos. más bajos. Sí, incluso el salario mínimo es el ¿Por que qué? quitaron el subsidio. Porque a la hora de que ya haces la prueba del subsidio, todavía le sigue aplicando, o sea, todavía le aplica, pero ya no le entrega subsidio en efectivo. Claro. Y ahí venimos con un eterno problema que existe en materia del timbrado del CFDI de nómina. ¿Cuál? El artículo 96 nos dice en su primer párrafo, salarios mínimos no se les retiene impuesto. Pero hasta este año ahora sí que no teníamos problema porque con el subsidio del empleo, en lugar de salir impuesto, les salía que les dieras, ¿verdad? Claro. Ahora a partir del año 2023 ya te va a salir ahora sí con impuesto. De hecho, yo hice el cálculo y te salen 70 pesos a retener. ¿En el mínimo? En el mínimo. Ok. Entonces, aquí van a empezar los dolores de cabeza de todos los que hacen nómina. Bueno, hacemos, porque todos los 3 hacemos nómina. Sí, sí. Todos los que hacemos nómina. ¿Por qué? Porque ahora para hacer el timbrado, como bien lo dijiste, Telésforo, los desarrolladores de software van a tener que moverle algo para que su software acepten mandar un CFDI con ISR cero. Cero. Sí, claro, porque no hay retención en el mínimo. Porque no hay retención, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y ese era un dolor de cabeza que ya tenían en la frontera, que nunca lo pudieron resolver y el SAT nunca dijo Nada. nada. No se promulgó ningún criterio. Sí, ni a favor ni en contra, nada. Y cada quien en la frontera hizo lo que pudo, ¿no? Ya no lo que quiso, sino lo que pudo. Y ahora en la zona no frontera nos vamos a enfrentar a eso. Nos vamos a enfrentar a que si yo tengo salarios mínimos por la razón que sea, ya sea porque tengo un caso especial de jornada reducida o semana reducida, o ya sea porque verdaderamente pago salario mínimo, la razón que sea, la que ustedes gusten y manden, pero no tengo que retenerle. ¿Y ahora cómo lo voy a timbrar? Porque inclusive haciendo un timbrado por página del SAT, yo el otro día estuve jugando ahí con cifras para ver qué hacía. De esas veces que no tienes nada que hacer, dije, pues a ver, vamos a ver. Ahí estaba yo picándole. No te deja timbrar un recibo, inclusive ahorita, sí, con ISR cero, no te deja timbrar un recibo con ISR cero. No hay forma. Entonces, ahí tenemos el gran dolor de cabeza. De hecho, es una de las tantas razones de por qué se tomaron y dieron nuevamente ese diferimiento del periodo de convivencia del CFDI de nómina. ¿Por qué? Porque dijeron, tenemos que arreglar este relajo porque ya no van a hacer nada más el problema de la constancia, del patrón de la constancia, y ya no va a ser nada más el problema de los trabajadores de la frontera, va a ser trabajadores a nivel nacional. Que decíamos, un 14% de 50 millones, pues estamos hablando como de unos 7 millones 8, ¿no? Más o menos, así es. Que van a tener esa bronca. Y ahí va a estar el tema. Entonces, son de los puntos importantes que hay que cuidar en ese sentido, porque este efecto del salario mínimo también nos trae todo este problema. O sea, estas son problemáticas. Digo, ya hablamos de la parte buena de mira, súbele, hazle acá, pero problemáticas de la práctica. Sí, aquí es un problema tecnológico, vamos. Así es, un problema tecnológico. Que ese problema tecnológico, ¿cómo lo vamos a hacer?
Qué lástima que no tenemos a nuestro buen Richard aquí, si no ya se lo habíamos aventado, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, no, pero digo, a final de cuentas, mira, sí hay un gran problema porque también tenemos el caso, me hablaban el día de ayer, el día viernes, y el día de hoy me preguntaban unos contadores sobre si ya habían liberado la actualización del nuevo SUA. Ok. Que es el Sistema Único de Autodeterminación, pues para calcular las cuotas patronales 2023. El SUA que tenemos ahorita instalado, sí, en automático, pues tiene contemplados 2023, 24, 25, pero por la reforma del 168 de la Ley del Seguro Social, fracción segunda, inciso A, no ha habido, que es el incremento al seguro de cesantía de avanzada y vejez. Así es, el RCB. No ha habido la actualización. Pues, la actualización. Entonces, pues nos dejan en estado de indefensión. Claro, el mes de enero se paga hasta febrero, pero mientras para una corrida hay quien no la podía hacer. Yo les decía a nuestros amigos, oye, pues vamos a, chécate ahí con el área de sistemas que te hagan ya la modificación a esos porcentajes, porque tiene variables, ¿no? Porque va a depender y ahí hay otra problemática, pero aún así, con este incremento del salario mínimo de 207.44, se difumina esa parte de la problemática tecnológica, porque ya la mayoría va a estar, pues vamos, cualquier persona que gane más de 207 pesos se va al tercer rango, sí. Y ya en automático ya no tienes el problema de que, oye, tengo un problema porque era de un salario mínimo a dos sumas, ¿no? Y etcétera. Entonces, todo eso que tecnológicamente iba a haber un problema, ya está subsanado, ¿no? Con este incremento del salario mínimo. Pero yo creo que sí se están tardando mucho los proveedores de nóminas. Hoy en día ya deberíamos tener todos ya el sistema de nóminas listo. 2023. Digo, y se están tardando porque hasta comercialmente ya lo habían sacado. Uh-huh. Imagínate claro. Que desde agosto lo habían dicho, oye, fíjate que ya tenemos el nuevo sistema y duro, pues la mayoría de las empresas en ese sentido sí están comprado. Al pendiente para actualizar su sistema, claro. ¿No? Y no se ha hecho. Entonces, eso, y por otra parte el SUA, ¿no? Que también ahorita nos tiene ahí detenidos, pero bueno, pues próximamente vamos a estar ahí mostrándoles cómo se deben estar actualizando todos estos indicadores y todo eso. De alguna manera el SUA, o sea, entiendo la urgencia, pero de alguna manera el SUA tiene todavía, el Seguro Social tiene, digamos, un colchoncito, un espacio, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque pues realmente el primer pago con el nuevo salario, con la nueva cuota de cesantía y vejez, el nuevo salario integrado, las vacaciones, realmente se va, por lo menos para fines de pago de cuotas, se va a ver impactado hasta febrero. Así es. Sí, pero en la segunda semana de febrero es cuando le vas a dar el susto al patrón. Ah, sí, claro. O sea, va a ser el susto, porque oiga, ¿qué cree que ya no vamos a pagar, no sé, 200,000 de seguro social? Ahora vamos a pagar 228,000, ¿no? O 214,000. No, ¿sí? es un impacto bien grueso. Pero son 14,000 pesos, dices, por cada mes. Exacto. ¿No? Nada más de cuotas del seguro social. Lo que pasa es que, mira, muchos patrones, entre comillas, no lo van a ver en enero. Porque recordemos que ahí se conjuga ahora sí que entra un tercer jugador a escena. La UMA. O sea, enero claro. todavía vamos a estar con UMA de 96-22. Sí. Uh-huh. Pero ya en febrero vamos a estar en la nueva UMA, que la nueva UMA aproximadamente va a quedar cercana a los 100 pesos. 101, 102 como pesos por ahí. Pesos, sí. Entonces, ya cuando, o sea, ya, fíjate, vamos a empezar a armar el rompecabezas, ¿no? Uh-huh. Más salario, más integración, más prestaciones. Cuota, más prestaciones, más UMA. Uh-huh. Entonces, el impacto de una nómina puede ser bien fuerte. Por ejemplo, unos clientes que tengo en Ciudad Juárez, que son una maquila muy grande, tienen 5,000 trabajadores. En cuanto se enteraron que se había aprobado lo de las vacaciones dignas, lo primero que dijeron, Carlos, necesito que vengas. Y digo, pues ahora qué pasó, ¿no? Uh-huh. A ver, a hacer el análisis del impacto. El impacto para esa empresa, de acuerdo con su tipo de prestaciones, con todo lo que tenían, se va, por todo esto que se está conjugando, a un 20% de su costo de nómina. Uh-huh. Estamos hablando que actualmente, por ejemplo, en el Seguro Social, actualmente pagan 10 millones por mes. Uh-huh. Se les va así, de manera inmediata, a 11 millones y medio uh-huh. por mes. Por mes. El impacto en Infonavit, el impacto en impuesto local. O sea, básicamente se dio en un impacto total de un 20% de la nómina. O sea, su nómina representa aproximadamente 1,000 millones de pesos al año y ahora le va a representar 1,200 millones de pesos al año. Uh-huh. Y sin hablar de incrementos, sin nada que ellos den incrementos, sino nada más tomando lo de ley.
Y es ahí donde viene. Y aparte esta todos los situación. insumos que va a repercutir Seguro. también. O sea, sí va bien en lo que es la recesión. Vamos. Exacto. Y ese es el gran tema, o sea, porque, yo ahorita lo puse a numerotes, pero vamos a verlo. O sea, de alguna manera esas empresas pues, son grandotas y tienen recursos. O sea, le van a impactar, si les va a doler, sí. Pero tienen recursos para salir adelante. ¿Y qué va a pasar con el pequeño empresario? Aquel que tiene 50 trabajadores, aquel que tiene 20 trabajadores, que casi van al día, ¿no? O aquellas, por ejemplo, empresas o negocios pequeños, por ejemplo, de limpieza, que Sí, ya claro. tienen contratos. Sí, que no pueden incrementar. Que no claro. pueden incrementar el costo. Entonces, hay que medir eso, ¿no? Que ahí, por Exacto. ejemplo, te podrías encontrar hasta en una violación de los derechos humanos para el propio empresario, porque al final, si ya es incosteable, ni modo que salga de su bolsa para poder hacer el cumplimiento del contrato. ¿No? Entonces, Sí. son cosas importantes que hay que tener en cuenta, porque al final del día, si es algo incosteable y ya no es benéfico para ambas partes, pues hay que hacer el incumplimiento del contrato, ¿no? Y ahí hay que ver por dónde podemos salir lo menos raspado posible. Fíjate Mira, que. yo nada más como un indicador. Un trabajador ahorita de salario mínimo son 7,000 pesos. Casi 7,000 pesos. Con todo y costo social. No, nada más el puro salario. Ok. O sea, si tú dices, bueno, está en 207, ponle 210 y se va a 7,000 pesos, ¿no? Entonces, 7,000 pesos más 2,000 pesos de la cuota del seguro social. Así se lo decía un empresario. Dice, oye, ¿cuánto me cuesta un trabajador de salario mínimo para 2023? Mira, pues, ¿quieres un número cerrado? 7,000 pesos del salario más 2,000 pesos mensuales. Son 9,000. Se quedó pensando. Así es. O sea, son 9,000 pesos mensuales de un trabajador de salario mínimo. Si tienes 4. Ponle en cualquier negocio. Una tiendita, una tlapalería. O sea, ¿quieres estar en la formalidad? Te cuesta 9,000 pesos esa persona. Y es lo más barato. ¿Sí? No puedes hacer estrategia, no puedes darle prestaciones. 9,000 pesos se quedó pensando. Me dijo, déjame lo checo. Pues es que le tienes que hacer números para ver si es costeable contra No, pues tus nada más que se ingresos, queden ¿no? con esta idea, que cualquier trabajador de salario mínimo te cuesta 9,000. Claro. ¿No? Fíjate Y que. lo vas a pensar para ver si lo contratas o no, o te lo manejas como freelance o lo manejas en un esquema de la informalidad. Sí, claro. Porque eso se va a dar después de enero. O Sí. sea, créeme, en enero todo el mundo va a llegar y pues vamos a actualizar nuestro sistema de nóminas, el SUA, los indicadores. Y cuando ya vayan viendo en enero Los impactos. los impactos, en febrero van a tomar una decisión. Dice, ¿sabes qué? Dámelos de baja. No me alcanza. Sí, a cortar cabezas, claro. Porque no puedes hacer otra cosa. Dalos de baja, no me alcanza. Pues sí, pero bueno. Con todo lo que conlleva, ¿no? Es cuando llega justamente el tema del seguro social. Cuando dice, bueno, a ver, y ahora sigue trabajando, pero ahora bajo un esquema posiblemente de asimilados, de honorarios. Sí, Entonces sí, claro. es algo ilógico. Entonces yo creo que si teníamos que haber hecho movimientos, pues era ahorita, ¿sí? Era en este mes forzosamente, ¿no? Digo, desafortunadamente, pues no sé si nuestros amigos obviamente ya están previendo ese tipo de cuestiones y si no, pues ver si todavía se puede hacer algo antes de que pudiera cerrar el año. Yo creo que es la idea de lo que estamos platicando hoy, ¿no? Que nuestros amigos se den cuenta cosas que a lo mejor no tienen en el radar, que las pongan en el radar y que las Y puedan no hay tomar. mucho ruido de esto que estamos platicando ahorita, no hay ruido en el internet, ¿eh? O sea, nadie le está dando la importancia. Digo, y sí lo vemos. El otro día iba caminando con mi hija y dice, oye papá, ¿por qué hoy hay muchos negocios localitos, cerrados? Oye, una renta mínimo te cuesta 10,000 pesos. Más Sí, 10,000 claro. del trabajador. Más 10,000 del trabajador. Más la luz, el teléfono y los insumos. Vamos queriendo vender hamburguesas. 25 o 30 mil Tienes pesos. que ponerle 30,000 pesos mensuales. Así, ¿cuántas hamburguesas necesitas vender para llegar a 30,000 pesos mensuales? Sí, claro. Y eso nada más con un trabajador. Entonces muchos de ellos abrieron, no sé si les ha tocado ver, obsérvenlo. Abrieron y pues, alitas y esto y lo otro. Sí, pero en la calle. Y duraron un Ajá. mes, 2 meses y ya cerraron. Sí. Y yo, bueno, digo, gente que ya de una u otra manera, las mismas pizzerías grandes, antes tenían un poquito más Más de personal, sí. de personal y todo eso, y hoy en día han automatizado todo, entonces, por el mismo costo. Así es. Bien, si me lo permiten, vamos a empezar ahí con nuestras Con gusto. preguntas. Sí, con ¿Me gusto. ayudas, Sí, Juan sí, sí. Carlos? Con mucho gusto. Dice Roberto Peralta. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Te mandamos saludos. Dice, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el panel. Telésforo, Charlie. Carlos, dice, excelente tema. Respecto a los incrementos del salario mínimo, desde el punto de vista, ¿creen que es proporcional con los demás salarios que ganan los otros trabajadores que no ganan el salario mínimo y que en algún momento van a reclamar la misma proporción de incremento al patrón?
y sería otro problema para los empresarios. Sí, claro. Sí, me das oportunidad ya una persona hacia adelante y ahorita hace el Sí, adelante. Sí, yo nada más fácil. Ajá. El otro día me dijo un trabajador, oiga, yo ya llevo 5 años y yo empecé ganando 8,000 pesos mensuales. Ok. Hoy en día el salario mínimo ya me alcanzó y no me incrementan a mí. Para 2023 tengo derecho no al incremento. Está por arriba del salario mínimo, ¿eh? Claro. Pues ya llevo 5 años. Ok, pues mira, mi estimado Roberto, en la práctica, ¿qué es lo que te voy a dar una experiencia y te voy a decir más o menos qué es lo que se hace en la parte práctica? Regularmente cada año se tiene que incrementar por lo menos el tema de la inflación a los trabajadores que no tienen el salario mínimo, ¿no? Salvo que ahorita los comentarios que dé el maestro Telésforo y el maestro Carlos. Se hace el incremento de la inflación con el ánimo pues, de que el trabajador pueda seguir teniendo pues, esa pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, fíjate que en la parte práctica nos hemos encontrado que a veces el propio empresario no sabe cuál es el costo real de operación, porque dice, oye, quiero incrementar, ¿no? Y bueno, pues, que vaya proporcional tu mano de obra con los incrementos, con lo que vienes vendiendo. Entonces, fíjate que me sucedió muy recientemente en donde no sabían cuál era el costo de operación de una empresa. ¿Y por qué? Porque por la falta justamente de tener contabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que hicimos? Regularizar la empresa. Y una vez que ya tenemos justamente el tema de la regularización, pues ya sacas balanzas y determinas los costos que tienes de operación, ¿no? Los identificas junto con el empresario. A ver, ¿cuáles son tus gastos de operación? Salarios, luz, agua, teléfono, la renta posiblemente. Y ya que los tienes estandarizados, pues obviamente en ese sentido para poder dar un incremento, pues ves más o menos cuál es el comportamiento propiamente de la nómina. Y fíjate que me dice el empresario, oye, quiero incrementar posiblemente el costo de los productos que estoy vendiendo. Le digo, bueno, vamos a ver, porque hay 3 formas, desde mi punto de vista, en que puede haber un incremento de ingresos. El incremento a los productos o a los servicios que tú proporcionas, disminuyendo gastos y costos que te puede dar una mejor utilidad. O, en su defecto, pues el hecho de que tú pudieras tener otro tipo de ingresos con la misma empresa por un mejor posicionamiento o algún sí, tipo, claro. alguna situación alterna, ¿no? Vamos a ver entonces sobre cuál. ¿Sabes qué? En el tema de los costos, pues yo opero con eso y estoy perfecto. Entonces, más bien el tema, y justamente ya que vimos el tema de los costeos, era de que tenía más bien que conseguir más clientes, porque sus líneas de producciones estaban por debajo. Entonces, le digo, bueno, que si les quieres dar un incremento, dales el incremento únicamente de la inflación a los trabajadores. Claro. Porque desde mi punto de vista, ni siquiera tendría que ir con relación al tema del salario mínimo. Yo nomás me imagino, nada más date cuenta, el salario que ponía Telésforo hace rato de los 100,000 pesos. Si fuera parejo, 20,000 pesos de un jalón, y más aparte todos los que vienen abajo de esos 100,000 pesos, sí, claro, con el 20% del incremento. Entonces hay que sopesar ese tipo de cuestiones, hay que identificarlas, hay que hacer un análisis real financiero, pero mi recomendación es, de entrada, todos los trabajadores que no tengan el salario mínimo, por lo menos el tema de la inflación, desde mi punto de vista, podría jalar, que más o menos debería ser entre el 9 y el 10 para este año 2022, que sería aplicable para la primera quincena posiblemente del mes de enero, ¿no? Entonces, sí, esa sería mi recomendación, mi estimado Roberto, y les doy la palabra a Carlos y al maestro Telésforo. Pues mira, la única situación que yo podría agregar, porque creo que lo dijiste muy puntual, Juan Carlos, es nada más ir cuidando una situación. ¿Por qué? Efectivamente, si obviamente ya lleva cierto tiempo, no gana salario mínimo y no le han dado incrementos, pues también tienes que saber conservar tu talento en la empresa, que es lo que yo agregaría, ¿no? Claro. El dar un salario que se encuentre por lo menos dentro del mercado te garantiza que el talento se quede contigo, porque si no le das ese salario, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a buscar. Y si enfrente le van a dar lo que dice el mercado, 2 pesos más. Sí, se van para enfrente. Sí, claro. Entonces, también yo creo que el empresario tiene que ver eso. O sea, ¿cuánto le ha costado formar ese talento? Porque no fue gratis. ¿Estás de acuerdo? Aunque tú lo hayas enseñado, pero fue un tiempo. O sea, a lo mejor tú lo enseñaste, pero fue un tiempo que le invertiste en esa capacitación, que es alguien en el que a lo mejor ya puedes confiar cómo hace su trabajo. Entonces, que se te vaya el talento, ¿qué te implica? 1, perder la inversión que hiciste previamente en el que se te fue. 2, tener que capacitar a una nueva persona. ¿Por qué vamos a capacitar a una nueva persona? Pues para que puedas volver a confiar
porque de ahí puede depender inclusive hasta el ingreso que generes con tu cliente. Claro. ¿Sí? Entonces, también el hecho de analizar esta parte es analizar también eso. ¿Qué tanto quieres conservar tu talento? O ya lo tienes presupuestado así de que viene, aprende, está un año y se va. Pues adelante, pero yo creo que la gran mayoría de los empresarios quieren que el talento se conserve, ¿no? Ya sé dónde está. Entonces, no, pues muy interesante. Digo, sí son muchos factores. Hay que ver la antigüedad de los trabajadores, la actitud del trabajador, ¿no? O sea, muchos empresarios toman en cuenta la actitud, ¿sí? Y la aptitud, las dos, ¿no? Hay empresas donde me ha tocado mi experiencia que dicen, bueno, pues en esta ocasión vamos a dar el 5% a todos los demás trabajadores. Digo, y sobre todo ese 5% dándolo cada año constantemente, más aparte a las prestaciones otro 3%, etcétera. Bueno, de una u otra manera sí es motivador para los trabajadores, porque ya afortunadamente me diste un 5 más 3, son un 8%. Claro. ¿No? Entonces ese tipo de combinaciones, como bien lo dice Carlos, cuando tú a un trabajador le das ese incremento dando como resultado un 10%, pues la verdad los motivas. Y hay una estabilidad en el empleo a que se queden y que digan, bueno, cuando menos la empresa, ¿qué sienten en ese momento? Que se les está reconociendo. Así es. ¿Sí? Y definitivamente, empresas que dicen que no hacen un incremento, pues tienen que checar lo que bien dices tú, algo está pasando. El problema de las empresas no son los gastos, que muchos los ven. Así es. Oye, vamos a ver qué le bajamos, ¿no? Porque pues la verdad estamos gastando mucho de teléfono, estamos gastando mucho de luz. El problema de las empresas no son los ingresos, los gastos. Los gastos son los ingresos. Sí. Y para los ingresos, pues tienen que buscar estrategias de comercialización, de marketing para poder posicionarse, ¿no? O hasta lo que le pasó a esta empresa, las líneas de producción. Puede ser que la línea de producción A sea rentable y sostenga la B y la C, más o menos ahí se vaya con el tema de la A. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sobre la B, optimizar. Claro. ¿Optimizar qué? Pues los costos. Y si se dan cuenta los trabajadores de todo, ¿eh? Sí, claro. O sea, dicen, oye, pues es que nosotros trabajamos para mantener a los que no hacen nada. Sí, o sea, pero digo, esos son los análisis que tiene que ver obviamente el contador, que tiene que ver el empresario, porque muchas veces no tiene que ver hasta con un incremento directo, ¿no? Y tú, por ejemplo, decías, el 5% para todos pudiera ser. Sin embargo, tienes que ver realmente la rentabilidad de la propia empresa para que puedas otorgar esos incrementos como tal, ¿no? Y obviamente, ¿de dónde va a salir? Pues también de los contratos que tú tienes como empresa, que tú tienes como despacho. Porque yo, por ejemplo, tengo la previsión de alguna manera de que en el contrato de prestación de servicios les anticipo que para el siguiente año, enero, les incremento por lo menos la inflación, ¿no? Sí. Salvo que esté por debajo posiblemente una iguala que en algún momento les di de inicio, ¿no? Pero al final hay que prever ese tipo de cuestiones para que en lo sucesivo pues no nos impacte inclusive también nosotros como empresarios o como dueños de los despachos como tal. Así es. Pues sí, si te das cuenta, la pregunta es muy buena, ¿no? De qué pasa con los demás, que no ganamos el salario mínimo. Bien. Adelante, mi estimado Carlos. Que de hecho es para ti, ¿eh? Sí, y ya te iba a preguntar hace rato para que les dejaras claro, pero adelante, mi estimado Carlos. A ver, nos dice Angélica Patido. Buenas tardes, felicidades por el programa. ¿Qué significa MIR? Con todo gusto. MIR significa Monto Independiente de Recuperación. El MIR es una ponderación de cuánto es lo que ha perdido, bueno, en su momento, digo, porque ahorita ya no lo tiene, pero en su momento cuánto es lo que perdió de poder adquisitivo el salario mínimo por los temas de que no nos daban el incremento real de la inflación. Uh-huh. Entonces, este fue un monto de recuperación que inició en el sexenio de Felipe Calderón, precisamente con el objetivo de que el salario mínimo fuera recuperando esa capacidad. Nace propiamente en el año de 2016 el MIR, con la reforma constitucional del artículo 123 apartado A, fracción cuarta, en donde básicamente lo que hicieron fue la famosa desindexación del salario mínimo, ¿no? Ajá, claro. Aparece la UMA y suelto el salario mínimo. Y de ahí fue donde dijeron, como ya lo solté, vamos a empezar a recuperarlo, a que empiece a haber un mayor salario. ¿Y esto por qué? Porque miren, el gobierno actual se cuelga mucho. No, es que el salario ya ha incrementado en un 200%. Nada más basta con echar un pequeño vistazo atrás. O sea, ni siquiera es del sexenio de Peña Nieto, es desde Felipe Calderón, donde se dio todo este cambio para fines de lo que estamos viendo ahora. Uh-huh. Sí, efectivamente, tú comparas el salario mínimo de cuando empezó el MIR al salario mínimo de hoy, pues ya ni se parece, ¿no? Sí, no. Ya ni se parece, pero precisamente ese MIR es la recuperación. Entonces, por eso cuando se da el incremento del salario mínimo, se da normalmente la inflación más el MIR. Y por eso que, por ejemplo, ahorita por eso estamos viendo el 20%. Claro. Porque en realidad se le dio un incremento
Del puro MIR es casi el 10%, y más la inflación, otro 10% que ponderaron, por eso dio el 20%. Okay. Sí, esto, vamos, el fundamento lo pueden ver en el Diario Oficial de la Federación, del mismo día 7 de diciembre. Así es. Ahí te dice Lo explica. todos los considerandos para poder llegar al nuevo salario mínimo, que estamos hablando, y incluyendo este tratamiento del monto independiente de recuperación. O sea, ahí te va explicando cómo estaba el MIR y qué es lo que provoca que se suba un 4 o 5%, ¿no? Entonces como bien lo dijiste al inicio, son dos incrementos, uno al salario, sobre el salario mínimo, y otro el MIR, que viene también a incrementarlo, de tal manera que dicen de 172. Sí, del salario mínimo a 207.44, pues, ahí va incluido el monto independiente de recuperación. Claro. Pero si lo quieren, que la verdad ni uno mismo lo entiende, sinceramente, yo he leído el Diario Oficial, pero ¿quién toma esas decisiones? O sea, ¿quién fue el que dijo el salario mínimo va a ser de tanto? Es tripartito, ¿no? Es gobierno, representantes de los trabajadores y de los patrones. Pero a final de cuentas, esos incrementos, créeme que no tienen así como que esos especialistas para decir cómo se llegó al nuevo salario mínimo, ¿no? Okay. Se supone, nada más para cerrar el punto, se supone que cuando se vio lo del MIR, fueron economistas del Banco de México los que definieron cuánto es lo que verdaderamente había perdido el salario de poder adquisitivo, y dijeron, ¿sabes qué? El MIR era en su momento, cuando esto nació, dijeron que el salario mínimo había perdido el poder adquisitivo de un 134%. Entonces, por eso se acuerdan que les decía que se supone que el MIR terminaba en este año 2022. O sea, se supone que el año 2022 ya se tenía que haber recuperado ese 134%. Sí, y que sí se acuerda, porque empezábamos con un salario de hace 4 años de 80 y tantos pesos. Así es. Al día de hoy 207, pues ya rebasó ese 130%. Así es, efectivamente. Bien. Muy bien. La siguiente pregunta es de Roberto Peralta. Nuevamente dice, desde mi punto de vista, con estos incrementos al salario mínimo y el pago de previsión social y demás prestaciones, la autoridad debería darle facilidad al patrón de la deducción al 100% de sueldos y salarios, y eliminar los porcentajes del 53 y 47 con el afán de apoyar al empresariado. ¿Cuál sería su opinión? Pues mira, efectivamente, yo creo que si algo se ha caracterizado particularmente el gobierno es por no proporcionar estímulos fiscales, y creo que una idea la que comenta justamente Roberto, yo creo que no le caería nada mal al tema de la deducción, ¿no? Porque hoy recordemos que en el artículo 28, fracción 30, si no mal recuerdo, estipula justamente esa deducción en donde todo lo que es exento para el trabajador es no deducible para el empresario, en un 53 o un 47%, dependiendo, ¿no? Entonces, yo creo que una excelente noticia que podría tener el empresariado, pues es el hecho de que pudiera hacerse deducible el 100%. Entonces, pues ahí podrían, ahora sí que las cámaras empresariales, inclusive los propios colegios, proponer el hecho de que sea deducible, que inclusive, si no mal recuerdo, el Colegio de Contadores de la Ciudad de México propuso ese estímulo que se le puede dar al empresario como tal. Sí, se está refiriendo al artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta en su fracción 30. Así es. ¿no? Que de una u otra manera ya hay jurisprudencia sobre ese tema de que no es deducible, ¿eh? O sea, sí, es constitucional esto que está haciendo el gobierno para poder permitir el gravamen sobre esos ingresos exentos, que es algo ilógico, la verdad. Lo que pasa es que aquí es todo un tema. O sea, recordemos por qué lo pusieron lo del 4753. Básicamente fue de las primeras, vamos a decir, las primeras armas que iban tendientes a atacar el esquema de outsourcing. Pero más que atacarlo, al contrario, lo detonaron. ¿Por qué? Porque cuando los patrones empezaron a dar cuenta que ya no podían deducir toda una nómina con esquemas de previsión social, pues agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor me voy con el outsourcing. Vamos a pasarlo al outsourcing, sí. Entonces, en lugar de cumplir lo que era atacarlo, al contrario, lo detonó. Sí, claro. Pero ahora, con toda la última reforma que hubo en el 2021 en este sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi tocayo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. O sea, al final del día no tendría ya por qué existir la regla del 4753
si técnicamente hoy el outsourcing ya tiene una connotación diferente, Claro. y el patrón también ya tiene a los trabajadores, que era lo que ellos Dentro buscaban. de los registros, así es. Que fíjate que sí nos hemos encontrado que todavía siguen haciendo nómina, Sí, subcontratando, pero pues al final, si quieren hacer esquemas de simulación, pues ahí Pero cada quien ya también, sabe cuál pero es ya la también en las consecuencia. empresas ya casi no hay mucho gasto de previsión social. Digo, quien Que antes, es algo que se debe de buscar, o sea, el tema de la previsión, el tema, pues hasta los topes que tiene permitido, que fíjate que la otra vez, me parece que con Octavio platicamos justamente el tema de previsión, y es bastante rentable el pagar una parte por medio de previsión, ¿no? Digo, al final creo que es algo que se ha dejado de hacer en el tema de las corridas de nómina, y sin embargo es un desuso de una facilidad que da la propia ley, ¿no? Entonces, pues... Comparto la idea, digo que si tú tienes esos recursos, esa solidez para darles una prestación a los trabajadores que te traen muchos beneficios, Claro. el impuesto sobre la renta, aunque sea no deducible y que se le grave a los trabajadores, la verdad, trae mayor beneficio, todavía trae un beneficio ahí, perdón, Sí. que de dárselo al gobierno, con todo respeto a dárselo a los trabajadores, dárselo a los trabajadores y ganas por de este lado. Así es. Sí, No, efectivamente. y aparte el impacto real del 4752, en promedio oscila del 10 al 13% del total de la nómina. Así es. Claro. O sea, verdaderamente no es mucho, no es tan significativo. gravoso. Así es. Así es. Muy bien. Adelante, mi estimado. dice Álvaro Martínez. Buenas tardes a todos. En sus despachos, ¿ustedes cuánto estiman que incrementarán las remuneraciones a sus empleados? La pregunta va enfocada a cuánto consideran pertinente considerando que no ganan salario mínimo. Bueno, Lo que dijimos, ¿no? La inflación. En mi caso, digo, los salarios no están sobre el mínimo, están arribita. Y pues se estima pues obviamente que sean en cuestión a la inflación como tal, ¿no? Un Así es. 8-10% dependiendo. La acumulada con la que cierre 2022, ese sería el incremento que podrán tener los trabajadores, ¿no? Entonces, y aplicaría a partir de la 1 de enero. Exacto. Vale. Sí, es una pregunta muy abierta porque ahí vas a tomar en cuenta lo que decía yo hace rato. O sea, tú te pones a ver, digo, a lo mejor tu plantilla sea de 20 o de 30 y dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer para yo darles ese incremento? O sea, ¿qué necesito hacer para yo? Que no estás obligado, ¿eh? No estás obligado. O sea, al final, mientras todavía estén dentro del parámetro del mínimo, no estás Tú dices, obligado a darlo. número uno, voy a ir a hablar con mis clientes para decirles que viene un incremento. Claro. Sí, a la prestación de mis servicios. Así es. Y en función de eso dices, bueno, pues hay que echarle el número para ver quiénes sí te autorizaron, quiénes no te autorizaron, para decirle a mis empleados yo les voy a dar pues, un 8, un 9 o a lo mejor un 7, ¿no? Claro. de incremento. Yo imagino que así lo haces, porque todos nos basamos en qué clientes tenemos, el incremento y en función de eso les pagamos. Que fíjate que, por ejemplo, en el tema de los incrementos, desde que llegan al despacho les digo, ¿y sabes qué? Te mando el contrato, revísalo, y si hay alguna cláusula que tengas duda, y siempre se vota, oye, ¿qué onda con el tema del incremento? Al año de servicios... Como el del arrendamiento, ¿no? Exactamente, como el del arrendamiento, va a haber un incremento. Y ahí ya estimo, pues obviamente, el tema de los incrementos del salario, ¿no? Porque en esa misma proporción, pues de ahí sale para poder pagarle. Sí, claro, el auxiliar. Así es. Así es. ¿Vale? Ok, la siguiente pregunta es de GDL Auditoría. GDL Auditoría Corporativo. Dice, licenciado, ¿usted cuánto calcula que quede la UMA para 2023, más o menos? Ya platicábamos, Yo ¿no? como 101 pesos. Ciento y tantos pesos. ¿vale? Debe de quedar alrededor de 103.40 más o menos, pensando en una inflación de 7.5, porque acuérdate que sí, la UMA sí es muy clara. O sea, la UMA sí sube solo lo de la inflación. Ok. Sí, porque ahorita está en 96.22. 96.22. Por eso yo le calculaba. por 9 puntos más, ¿no? Sí. Más o menos 9.6. Te digo, yo ando ahí como entre 101 y 102 pesos. Yo digo Ok. que sí. Vamos a pasar, yo digo que 103. Adelante, mi estimado Carlos. Nos dice Gabriel Hernández. Las modificaciones que tienen que hacerse el 30 de diciembre o las puedo hacer el 2 de enero con fecha de modificación en enero. De los salarios, mi De estimado. los- De de los los- salarios CDI. mínimos, recomiendo mucho el 30 de diciembre. ¿Por, De los por- demás, ¿Por qué y cuál sería la consecuencia para que Porque- lo tenga muy en contexto, Gabriela? porque el Seguro Social en automático, el nuevo salario mínimo lo programa para el Sí, o sea, 1 de enero. con un... Y nada más le mete le incrementa lo que es el factor de integración del aguinaldo. Y en este caso le va a aumentar el factor de integración de la prima vacacional sobre 12 días. Y si tu salario que tú calcules por la antigüedad que tiene el trabajador de 1, 2 o 3, sabes que va a ser más que 12 días. Un trabajador que tiene 5 días, no le vas a poder poner 12 días de vacaciones, lo que marque
Ya ves que dice que para el primer año son 12, el segundo son 14, el tercero son 16, el cuarto 18 y el quinto son 20 días. Entonces tú tienes que calcular tu salario base de cotización de un salario mínimo sobre 20 días. Y cuando ya lo quieras, ya te da un resultado. A lo mejor te da 223 pesos, 225 pesos. Y tú en ese momento quieres presentar el aviso de modificación de salario, no se va a poder, porque te va a decir, ya hay un movimiento registrado con esa fecha. Ok. Esa es la lógica. Así es. Entonces, por lo tanto, gánale al Seguro Social. Y ahora, tú lo vas a presentar el día 30 de diciembre. Ojo a todos nuestros amigos. Que ahí es la siguiente pregunta, creo, ¿eh? Sí. Es el 30 de diciembre, pero con fecha de entrada. De enero. Post. Del 1 de enero del 2023. Ok, pues o sea, ahí está. tú no vas a pagar cuotas por adelantado sobre un salario mayor al que estás pagando, no. Por el día 30, yo dije, te metes al ITSE, ¿sí? O vas al Seguro Social y presentas tus avisos, pero con fecha, ¿sí? Esto te lo permite el Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Te lo permite perfectamente ahí en sus artículos 45. Podrás presentarlo un día hábil inmediato anterior. Ok. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Por eso la recomendación es métanse al ITSE, que es hoy una maravilla, la herramienta. Digo, primero tener toda la corrida de tus nuevos salarios. Ya cuando los tengas, dices, estos son, preséntalos con fecha 1 de enero. Así es. ¿No? Perfecto. Que de hecho la pregunta, la aclaración que acabas de hacer ahorita, hace un momento es la pregunta de Beatriz Castillo, ¿no? Oye, si hago la modificación el día 30, lo pongo entonces para que entre en vigor hasta el día 1 de enero. Claro. Ahí está ya. Esa es la recomendación. Perfecto. Ver, Aún y cuando sea inhábil, ¿verdad? Exacto. El primero, sale, listo. Así es. Adelante, mi A ver, estimado nos Carlos. dice Lucas Díaz. Buenas tardes. Si una persona moral está rentando una bodega desde junio del 2022, no se presentó el aviso, ¿se puede tramitar el aviso de apertura de bodega al SAT con fecha de hoy o tiene que ser desde junio? Ahí es un tema de sistema, ¿eh? Lo que pasa es que en este caso recordemos que tanto el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación como el artículo 29 y 30 del reglamento dicen que el plazo que tienes para dar la apertura de una sucursal es de 15 días posteriores a que ésta empezó a trabajar. Entonces, si eso empezó en junio, se supone que vayámonos en plano hasta el 15 de julio. Okay. Entonces, si ahorita ya estamos a 19 de diciembre, lo más que te va a dejar el sistema es ponerla con fecha 1 de diciembre. Sí. Es lo más que te va a dejar, no te va a dejar más. Así es. Entonces, Lucas, yo te diría, inténtalo. Si te deja, pues ya ganaste. Si no, vas a tener que ponerla con fecha 1 de diciembre. Claro. Así es. Yo, en mi opinión, póngale directamente porque no te va a permitir. Ponle de una vez, primero diciendo es forma, no es fondo. Al final de cuentas estás cumpliendo de manera extemporánea. Así es. ¿No? Muy bien, la siguiente pregunta es de Rafael Gracia. Dice, contadores, gracias por el tema. Estoy pensando en la modalidad 40. Me falta un año para poder pensionar. ¿Puedo pagarlo por adelantado en enero de 2023 antes del aumento de la UMA? Gracias y feliz Navidad. Pues sí, a Rafael Gracia pues le queremos decir que no se puede. Es que te dan las líneas de captura, o los guías los números de referencia para que lo cambies por la línea de captura. Así es. Y de una u otra manera no. E incluso yo hago un comentario, ¿no? Aquí pues manejamos también en el despacho trabajadores del hogar y trabajadores independientes. En esta ocasión teníamos los primeros, 18 días para presentar, generar las líneas de captura del mes de enero. Okay. Y sin embargo, ahorita se están generando todavía con el salario. Imagínate, ya vamos a pagar trabajadores del hogar y trabajadores independientes el mes de enero porque se paga por adelantado, ¿sí? O sea, tú pagas las cuotas por adelantado y ¿qué crees? Que van a salir con el salario mínimo que está vigente ahorita. Y lo más seguro es que paguemos en enero y con la UMA que está vigente ahorita. Y luego así, pagas febrero y pagas marzo y siguen tomando la UMA de este año. Okay. O sea que en esa parte, por eso ni siquiera se puede, pero no se puede pagar por adelantado todo. O sea, todo el año, ¿no? No se puede pagar por adelantado. Así es. No. Perfecto, pues ahí están ya las preguntas, mi estimado teléfono. Como quisiéramos. Así es. Sí, ahí lo que puede hacer, mira, luego, él ya tiene en mente cuánto le cuesta ahorita la modalidad 40 mensual y él lo que quiere es pagar esa cantidad para que no se le incremente. Claro. Entonces yo le puedo decir que sí lo puede pagar, o sea, porque si ahorita él celebra ya el convenio de la modalidad 40 por adelantado, eso sí lo puede hacer ya desde ahorita,
para no esperarse, dice, porque me falta un Pero año. salen de vacaciones ellos también, ¿no? ¿Hasta cuándo tendría? ¿Quién? ¿Los del instituto para hacer el convenio no salen? No salen. Los del Entonces, seguro social, nada más los días oficiales, okay. son los que no trabajan. Todos los demás días. Listo. Sí, hablando de las oficinas administrativas. A mí me ha tocado estar atendiendo requerimientos y auditorías con el IMSS en día 24 de diciembre cuando cae en día. Así es, sí. El día 25 es el único día que no trabajan y el 1 de enero. Perfecto. Sí. Pues mi estimado profesor, ahora sí que... Sí, bueno, pues ya por el tiempo, como siempre, bueno, pues creo que ha sido un buen tema el día de hoy. Les agradezco mucho también su participación. Creo que podemos ahorita ya nada más, ahora sí que dar algunos comentarios finales, porque bueno, pues hablamos un poquito de las vacaciones, de esta actualización de la tarifa, ¿no? Perdón, en materia de integración, no sé, creo que también hay que estar, bueno, atentos, ¿no? Con lo que es los avisos de modificación. No sé si quieren hacer algún comentario, Carlos. Sí, bueno, en materia de integración hay que tener mucho cuidado porque el tema de vacaciones dignas sí nos puede traer una problemática importante. ¿Por qué razón? Y regreso un poquito a un comentario que hacía previamente, ¿no? El hecho de que a partir del 1 de enero comienzo yo a aplicar ya el nuevo decreto. El día que el trabajador me pida sus vacaciones, yo le voy a dar 12, 14 días, los que le correspondan, ¿no? Le voy a dar 12, pero solamente devengo esa cantidad de enero para acá, o sea, de enero 2023 en adelante. Entonces, si yo le pago sobre la base total de vacaciones, eso puede provocarme que el Seguro Social venga después y me diga, es que ¿sabes qué? Es que tú diste 12 días de vacaciones en lugar de 6, y tu factor de integración por poner una fecha, del 1 de junio al 31 de diciembre me lo aplicaste solamente con 6 días, así que ¿sabes qué? Me debes diferencias de salario. Aunque tú, y lo peor es que sí va a tener el poder el Seguro Social de poderte cobrar esas diferencias. Claro. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, es que por el decreto, pues tú me estás diciendo ahorita que es por el decreto, pero ¿quién no dice que desde antes tú ya lo estabas poniendo? Me lo debes. Claro. Y te va a empezar a querer cobrar esas diferencias. Mi opinión sería que lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando lleguen las vacaciones, o sea, cuando el trabajador quiere disfrutar ese periodo vacacional, que corre del 1 de junio de 2022 al 1 de junio de 2023, se le den los días proporcionales. Correcto, por sí. cuestión de esta situación. Es decir, que tomes y digas, a ver, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022 te tocan 3 días. Sí. Y del 1 de enero al 1 de junio de 2023 te tocan 8. Lo sacas la suma, ¿sabes qué? Te voy a dar un total de 11 días. Correcto. Y eso es lo que tienes que pagar, porque si se te pasa y programas ahí que se paguen las vacaciones conforme a la nueva disposición, tabla, sí. vamos, en automático, como bien dices, oye, pues ya lo tenías hasta previamente conocido. Exacto, ¿no? y me debes diferencias. Y eso sería a nivel preventivo, y eso te va a quitar muchos dolores de cabeza en el IMSS y en el Infonavit. Así es. Sí, muy, muy, muy interesante lo que estás comentando. Sí, por eso es que ya desde ahorita deben empezar a hacer sus corridas, ¿no? De esto del tema de las vacaciones. Incluso nosotros ya empezamos desde hace como unos 15 días. Incluso les he compartido a ustedes algunos archivos. Así es. A nuestros amigos, bueno, pues aquí por inbox, si ustedes gustan, les vamos a regalar ese archivo, ¿no? Okay. Yo ahorita ya vengo contento, vengo ya regalando. Va a ser su regalo de Navidad. Regalo de Navidad, amigos. sí, les vamos a regalar el programita que va a calcular de manera automática las vacaciones. Lo único que ustedes tienen que ponerle ahí la fecha de ingreso, porque en función de la fecha de ingreso se va a dar la fecha de aniversario, y en automático te calcula las vacaciones 2022, 2023 y las conjunta, que es lo que estás... ¿Cuál va a ser la mecánica, digo, para que sepan? Sí, pues que dejen un inbox aquí en Cadefi. Yo se lo voy a mandar a Cadefi el archivo el día de hoy, un poquito más al rato o mañana a primera hora. Listo. Para que nos hagan favor directamente, que se lo piden. Digo, Cadefi a lo mejor lo sube a su plataforma, pero yo se los mando a ellos. ¿Únicamente para suscriptores o también para para todos, para todos. Vale, yo listo. creo que no hay que... Sí viene dadivoso, ¿eh? Sí viene. Sí, el espíritu navideño se acaba de apropiar. La verdad es que lo sabe hacer uno. Claro. Yo me senté un rato, hice mi programación y dije, bueno, pues si esto les puede servir a todas las empresas, ocúpenlo. Claro, ¿no? Perfecto. Ya ahí lo que son las calculadoras laborales y fiscales, que es un servicio que les damos aquí en Cadefi, bueno, pues eso ya que ellos decidan si se quieren suscribir o no. Claro.
Bien, amigo. Pues Últimos digo, yo creo comentarios. que está por demás el hecho de dar más recomendaciones. Yo creo que ya las dimos durante la charla. Sin embargo, pues que estén muy pendiente con los cambios, con inclusive comunicados, resoluciones que puede dar la propia autoridad, porque yo creo que se viene grandes cambios. Yo lo veo en ese Aquí sentido. se los vamos a dar en CADEFI. Y digo, sin embargo, vamos a estar ahí muy pendientes de esa parte, pero que también nuestros amigos estén muy pendientes de lo que puede salir en los próximos días, que va a ser importante. Entonces, pues no me resta más que agradecerles, y mi estimado Teléfono, muchas gracias por la invitación. Charlie, muchas gracias por compartir foro, que nunca nos había tocado, creo que aquí en charla. Es su primera vez. Es la nuestra primera vez de nosotros. Sí, y pues a ustedes, amigos, realmente estoy muy complacido por compartir hoy foro aquí con los maestros, y pues muchísimas gracias como siempre por seguirnos y por preguntarnos, que es algo importante. Les mando un fuerte abrazo a todos y felices fiestas. Gracias, pues a mí también no me resta más que decirles muchas gracias, que tengan una maravillosa y bonita Navidad, un feliz año, cuídense mucho y pues vamos a seguirle. Creo que es mi última charla de este año, Okay. ¿no? Y ya nos presentamos hasta el próximo año, pero por ahí vamos a estar haciendo algunas cápsulas. ¿Sale? Pues igualmente, muy agradecido, les mando un fuerte abrazo. Cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias a todos, feliz Navidad.